A continuación vamos a ir con la doctora Connie Nazario Arredondo. La doctora Connie es médico ginecobstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ella es ex-fellow del Fetal King's College Hospital y es médico jefe de medicina fetal de la Clínica Viva y médico asistente en la Unidad de Medicina Fetal de la Clínica Internacional de San Borja y del Centro Especializado en Reproducción Asistida, CERAS, de la Clínica Latinoamericana. Connie, bienvenida. Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por la deferencia a esta ponencia durante este congreso tan importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación ecográfica de la masa anexial y nuestro objetivo principal va a ser determinar el mejor método a utilizar para diferenciar lesiones benignas y malignas. A manera de introducción podemos decir que esta es una patología frecuente, se presenta en el 5 a 10% de la consulta y de todas ellas la importancia va a ser la presencia de cáncer de ovario, que es la segunda causa de cáncer. Y esto es importante porque la sobrevida promedio de estas pacientes a 5 años es del 37%. Y eso va a depender básicamente del estadio en el cual lo encontremos. Si encontramos estadios 1, la sobrevida a 5 años va a ser del 90%. Sin embargo, si encontramos estadios 3 o 4, la sobrevida va a ser del 25%. Y esta es las mayores estadios en los que encontramos las lesiones en un 67%. ¿Por qué tenemos una variedad de lesiones en el ovario? Esto básicamente va a ser debido a la estirpe histológica variada de este órgano. Esta es una clasificación de tumores epiteliales del libro del doctor Alcázar, que es muy interesante, donde nos va a definir cuáles son las lesiones más frecuentes. En el caso de lesiones benignas, encontramos en un 35% los endometriomas. En el caso de los borderline tenemos un 70% los serosos, y en el caso de los invasivos tenemos en un 75-80% los serosos de alto grado. La ESGO, ISOC, IOTA y la ESGE hicieron un consenso en el año 2021 para el diagnóstico preoperatorio de tumores de ovario. Y ellos, de acuerdo a los estudios más importantes, definieron que la ecografía transvaginal es el examen de primera línea en la evaluación de la patología anexial y su exactitud va a depender de la expertise del examinador. Es así que la Federación Europea en el año 2006 hizo una clasificación de los niveles de la expertise del examinador, teniendo que el nivel 1 son aquellos que han realizado 300 exámenes bajo supervisión de un experto nivel 2 o 2 años de evaluaciones, y para mantenerse en esta categoría tenían que realizar 300 exámenes por año. Aquellos que pertenecían al nivel 2 son aquellos que realizan 2.000 exámenes y para mantenerse tienen que realizar 500 exámenes al año. Y los del nivel 3 son aquellos que realizan exámenes la mayoría del tiempo, enseñan, investigan y desarrollan actividades de este campo. Pero la importancia de esta clasificación es porque vieron que las mujeres evaluadas por expertos de nivel 3 tienen menores exámenes adicionales y menos tiempo hospitalario comparado con aquellas mujeres que han sido evaluadas por expertos del nivel 2. Entonces, la evaluación subjetiva de un experto tiene una alta sensibilidad y especificidad para distinguir entre tumores benignos de malignos. Cuando nosotros realizamos una evaluación ecográfica, es importante tener estos 3 detalles, como son el tamaño de la lesión en volumen, y para ello vamos a multiplicar los 3 planos ortogonales y multiplicarlos a ellos por 0.5233. La ubicación de la lesión también debe estar consignada en nuestro informe, y la presencia o ausencia de ascitis y carcinomatosis como signos de malignidad es importante que nosotros las tengamos en cuenta y las describamos. En el año 2000, el grupo IOTA quiso homogeneizar y estandarizar la calidad, descripción y evaluación ecográfica en diferentes centros
mejorando con ello la precisión diagnóstica. Como resultado de ello, ellos nos dieron diferentes formas de evaluar las lesiones, y una de ellas es el patrón de reconocimiento, en el cual van a ver diferentes características de las lesiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como son el grosor de la pared, y el punto de corte era de 3 milímetros para diagnosticar aquellas que son delgadas de las gruesas, el contorno interno, si es que habían irregularidades internas con excrescencias menores de 3 milímetros, si no existían y eran regulares o lisas, la presencia de proyecciones papilares, que son excrescencias mayores de 3 milímetros, definían si el contorno es regular o liso o irregular, y hay que medirlas en 3 planos y considerar la de mayor tamaño, y también el número de estas proyecciones papilares, ¿no? La presencia o ausencia de septos, que son lesiones que van de un lado a otro de la pared y pueden ser completos o incompletos, y el grosor de ellos como punto de corte menos de 3 milímetros para delgado o más de 3 milímetros para los gruesos. El número de lóculos, y esto es importante porque si encontrábamos mayor de 10 lóculos, esto nos daba mayor sospecha de malignidad. La ecogenicidad, si eran lesiones quísticas o lesiones sólidas, la presencia o ausencia de sombra acústica como signo de benignidad, si es que estaba presente, el contorno externo, si era regular, liso, el líquido en el fondo del saco de Douglas. Como punto de corte sabemos que se considera más de 25 milímetros como patológico, y la presencia o ausencia del ovarian crescent como signo de benignidad. Todo este patrón de reconocimiento nos daba como resultado lesiones benignas, como por ejemplo los endometriomas, los quistes dermoides, o lesiones malignas, si es que había presencia de ascitis o carcinomatosis, y por ello les decía que es importante consignar la presencia o ausencia de estos signos. Pero también había un grupo que quedaba como no definido. En este grupo, si le realizaban Doppler, nos daba 2 posibilidades. Las que tenían flujo periférico eran lesiones benignas, y las que tenían flujo central, ya sea en las áreas sólidas o en las papilas, nos daban una lesión de alto riesgo de malignidad. Esta valoración tenía una alta sensibilidad y especificidad. La evaluación subjetiva de un experto, entonces, tiene el mejor rendimiento para distinguir lesiones benignas y malignas. El inconveniente de esta valoración es que es dependiente de la experiencia del examinador. Entonces aparece otro sistema de clasificación, que son la Simple Rule, que es un sistema de clasificación preoperatoria de tumores de ovario, que consta de 5 características de benignidad, como son una lesión unidular, la presencia de componente sólido menos de 7 milímetros, la presencia de sombra acústica como signo de benignidad, la presencia de un tumor multilocular pero con un tamaño menor de 10 centímetros, y un score color Doppler de 1. Y 5 características de malignidad, como un tumor sólido, la presencia de ascitis, la presencia de lesiones mayores de 4, si era una lesión multilocular sólida, mayor de 10 centímetros, y con un score color 4, que daban criterios de malignidad. Estas Simple Rule fueron realizadas en más de 1000 mujeres en 5 países, y todas las pacientes que participaron de esta valoración requirieron cirugía. Entonces la Simple Rule clasificaba las lesiones, o clasifica las lesiones como malignas si nosotros tenemos cualquier característica M en ausencia de característica B. En benigna, si es al revés, tenemos cualquier característica B en ausencia de característica M. Sin embargo, había un 25% de lesiones que quedaban como inconcluyentes, si la lesión presentaba características B y M, o si no se presenta ninguno de los 2 tipos.
la ventaja independiente de la experiencia del examinador, ¿no? Esta clasificación. Las características malignas tienen un alto valor predictivo positivo, mientras que las características de benignidad tienen un alto valor predictivo negativo. El inconveniente de esta clasificación es que nos dan un riesgo previsto y por lo tanto no tienen un nivel de confianza en la clasificación. Entonces, Toyota hizo esta nueva valoración, que es el cálculo de riesgo de la simple rule, que clasifican las lesiones en función al riesgo de malignidad, combinando las características M y D. Por lo tanto, todas las lesiones se podrían clasificar aplicando la simple rule y además se podrían estratificar en función del riesgo. Pero también avanzan los años y en el 2012 sale esta valoración de la patología anexial en una estrategia de 3 pasos. El primer paso era la presencia de los descriptores simples y tenían como predictores de benignidad si teníamos un tumor unilocular con ecogenicidad en vidrio esmerilado en mujeres premenopáusicas o un tumor unilocular con ecogenicidad mixta y sombra acústica en mujeres premenopáusicas, un tumor unilocular anecoico con paredes regulares y un máximo de menos de 10 centímetros, o un tumor unilocular restante con paredes regulares. O predictores de malignidad, si había la presencia de ascitis, un score color Doppler alto, en mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años y con CA125 mayor de 100. Esto era el primer paso, los descriptores fáciles. Si estos no quedaban concluyentes, pasábamos al segundo paso, que era la valoración de la simple rule, y si aún así teníamos un porcentaje de inconcluyentes, pasábamos a una evaluación de experto. A la derecha tenemos 2 estudios que se realizaron para ver la sensibilidad y especificidad de esta regla de 3 pasos. Encontraron una sensibilidad del 92 al 93% con una especificidad del 87 al 92%. Y en el lado derecho tenemos una validación externa de los descriptores simples de IOTA y de la simple rule para la clasificación de las masas anexiales del grupo del profesor Alcázar. Y lo interesante de este estudio fue que ellos utilizaron para los descriptores fáciles y para la simple rule ecografistas que no eran expertos y encontraron una sensibilidad del 94 al 95%. Aparecen también los modelos logísticos, que son fórmulas matemáticas que incluyen diferentes características, tanto clínicas, ecográficas o marcadores tumorales, que permiten el cálculo individualizado del riesgo para una masa concreta. Y uno de ellos, el primero, fue el índice de riesgo de malignidad, que es un cálculo de riesgo basado en el CA125, hallazgos ecográficos y el estado menopáusico de la paciente, pero no tiene buena sensibilidad y especificidad. Luego aparecieron los LR1, que tienen 12 variables, y el LR2, que tienen 6 variables. Y finalmente aparece el ADNEX Model en el año 2014, que es un modelo de predicción multiclase que diferencia tumores benignos de malignos y subclasifica el riesgo de lesión benigna, borderline, carcinoma invasivo en estadio precoz, en estadio avanzado o tumor metastásico. Estos son los estudios que van a valorar la sensibilidad y especificidad de este modelo. Y aquí tenemos un pequeño resumen en un video en el cual nos va a mostrar que el ADNEX Model utiliza 9 variables, de las cuales 3 son clínicas y 6 son ecográficas. Es un modelo bastante sencillo para realizar en la consulta, y como vemos tenemos que llenar las características y luego darle calcular, y nos va a dar como resultado la clasificación, como habíamos dicho, de si el tumor es benigno, maligno, borderline, estadio 1 o 2 o metastásico, y esto va a permitir clasificar con mucha mayor sensibilidad y especificidad de qué lesión estamos hablando.
En el año 2022 se hizo una valoración de la Simple Rule de IOTA, la valoración de riesgo de la Simple Rule, el ATNES Model y el ORAC, que es una clasificación que utilizan los radiólogos para la valoración de las lesiones ováricas, y se encontró que casi todas tienen la misma sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas es la mejor a utilizar? No, nos quedamos con el ATNES Model, que es una valoración bastante sencilla, bastante práctica, y la valoración por experto. No existe un estudio en el cual nosotros podamos comparar el ATNES Model con la valoración de experto. Sin embargo, nos queda el punto en el cual aún la valoración por experto no ha sido superada al 100%, ¿no? Entonces, como recomendación final, tenemos que valorar la importancia de ser experto, y eso implica la capacitación constante que nosotros podamos tener, la cantidad de exámenes que podamos realizar, y sobre todo que si todavía no tenemos un nivel de experto, pues poder valorar la supervisión de un experto nivel 2 o nivel 3. Mi agradecimiento al profesor Alcázar, que ha sido muy motivador para seguirnos capacitando también en este campo de la ecografía, y para ustedes pues la recomendación de seguir avanzando y de seguir capacitándonos para que nuestras pacientes tengan un diagnóstico precoz y oportuno y podamos disminuir las patologías más complejas en ellas, ¿no? Muchas gracias y espero las preguntas. Muchas gracias, doctora Nazario. En realidad estamos muy agradecidos por su presentación, por haber sido tan concisa y tan clara en resumir el tema del IOTA, que es que ya tenemos hemos tenido ya mucha experiencia en el país. Quiero empezar esta ronda de preguntas, primero abordando al doctor Moisés Guamán, no por su edad maestro, sino por su experiencia. Usted nos habló mucho del 3D y el 4D y todos sus beneficios, pero nos gustaría que nos oriente un poco en cuáles son las limitaciones y cuáles son las desventajas de usar el 3D, que es un tema que no se menciona mucho, pero que es necesario. Gracias por la pregunta, Guillermo. Bueno, creo que con la ponencia que hemos hecho ahora, el mensaje fundamental era que quien tiene la tecnología volumétrica no la desperdicie, que tiene que utilizarse, tanto que las últimas comunicaciones refieren a que tiene que ser un estudio normal en todas las pacientes ginecológicas. Pero hay que utilizar el 3D. Lógicamente que la ayuda va a ser muy variable, ¿no? He presentado todas las patologías. Roberto habló de la adenomiosis, por ejemplo, donde ayuda esa interfase entre el endometrio y la pared muscular, cuando está alterada, cuando tiene una medida más ancha de lo esperado, cuando hay imagen, es muy fácil observarla con la ecografía volumétrica. Con 3D, no le voy a 4D porque 4D realmente no tiene aplicación en ginecología, ¿no? Hablemos de 3D multiplanar y toda la tecnología derivada de eso. Entonces, mi respuesta sería, Guillermo, dependiendo de la patología a la cual estemos frente, podría ser o ser menos útil, ¿no? Siempre va a ser útil, pero puede ser más útil o menos útil. Por eso, más bien, refirámoslo como una tecnología complementaria a la ecografía 2D, a la sonistografía, y en casos más complicados, donde el pronóstico no es seguro, recurrir también a la resonancia magnética nuclear. Sería mi respuesta. Tenemos acá una pregunta para el doctor Albina Borda, aunque no sé si está mucho en el tema. Dice, ¿cuánto tiempo dan anticonceptivos orales en una mujer joven?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y me parece muy interesante porque digamos que nos sirve para digamos, encuadrar cuál es el objetivo del tratamiento médico en enfermedades como adenomiosis, por ejemplo, endometriosis, que debería ser un caso similar, ¿no? Estas enfermedades son enfermedades crónicas, entonces son enfermedades que no tienen una cura, en el cual el tratamiento está orientado básicamente a controlar los síntomas que tenga la paciente. Entonces, la paciente joven que tiene dismenorrea severa, que tiene flujos menstruales abundantes, básicamente es un tratamiento que tiene que estar pensado para darlo de forma prolongada. Entonces, la idea es buscar dentro de las alternativas que tenemos, ¿no? Porque hay diversas opciones de anticonceptivos orales, un tratamiento que tenga efectividad terapéutica, que tenga pocos efectos secundarios y que la paciente, ¿no?, esté en condiciones de adquirirlo, ¿no? O sea, que le pueda dar continuidad al tratamiento. Entonces, respondiendo a la pregunta, no una duración, doctor, para el tratamiento con anticonceptivos, ¿no? El tratamiento no le va a curar la adenomiosis a la paciente, no se va a tomar 3, 6 meses, 1 año, 2 años. El tratamiento es por tiempo indefinido, eventualmente con periodos de descanso para ver si tiene periodos de pocos síntomas, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Gracias, doctora Benaborta. Doctora Nazario, tocó el tema de capacitación y quisiera también después invitar al doctor Guamán a tocar este tema, pero ¿cuántas ecografías deberían hacerse para calificar como un nivel 2 de hacer ecografía si no hay un supervisor especializado a tu costado? O sea, porque el tema es que haciendo 2000 ecografías en el país nadie publica. Entonces, si una de las exigencias es que publiquen tumores, ovarios, sensibilidad, especificidad, correlación anatomopatológica, no tenemos. Entonces, los supervisores siempre van a ser unos supervisores de nivel 2. De repente el doctor Gómez me va a negar, pero bueno, pero en general es así, ¿no? ¿Cuántas ecografías debe hacer una persona para considerar que ya está en el nivel 2, por lo menos de hacer ecografía y poder considerarlo dentro de un equipo para hacer diagnóstico de Andex? Hola, buenas tardes. Mil disculpas por el retraso. Gusto de saludarlos a cada uno de ustedes. Sí, bueno, lo que dicen las guías de la guía europea es que para ser examinador tipo 2 debemos de tener 2000 ecografías, como dice Guillermo, pero también da el punto de tener 500 ecografías por año para tener un nivel 2. Ahora, sí, pues es difícil que nosotros estemos en Perú al costado de un examinador de buen nivel, ¿no? Pero podemos empezar al menos con esas 500 ecografías. Ahora, en resumen de la exposición era porque es importante nosotros continuar en la capacitación continua, ¿no? Y en vista de ello, pues tenemos que evaluar exámenes, ver imágenes, ¿no? Porque básicamente para este tema es porque no se ha demostrado que la valoración por experto sea en desnivel con la valoración del ADNES Model. Entonces es importante la capacitación que podamos tener, y como punto de referencia, Guillermo, podemos tener 500 exámenes al año, ¿no? Claro, después de haber hecho 2000. Doctor Guamán, la misma pregunta, doctor. Usted que dirige un centro de capacitación muy importante, de repente el mayor de ecografía a nivel de Lima, y ya muchos de nosotros hemos pasado por su sede, doctor. Yo le hago la misma pregunta. O sea, para considerar un evaluador experto, muchas veces el principal problema es definir esta imagen es anormal o normal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo o cuántas ecografías considera usted que debería hacer, y cómo debería ser el sistema en nuestro país para poder supervisar a alguien y que realmente adquiera la experiencia? Bueno, Guillermo, esa pregunta no te la puedo responder porque en nuestro medio es muy difícil tener esa expertise, ¿no? Ahora,
no sé, yo no sé quién puede calificar de experto, ¿no? Yo no me considero un experto. Sí veo muchos casos de ginecología. El año 2008 publicamos un trabajo sobre masa ovárica, justamente, 31 pacientes que evaluamos tenían cáncer, 31 pacientes con cáncer, y ahí identificamos los marcadores más importantes antes que se ponga en aplicación IOTA, ¿no? IOTA. Y en ese sentido quiero, de acuerdo a nuestra experiencia, recordarles algo. Un tumor maligno generalmente tiene una gran vascularidad, y una vascularidad que es generalmente central. Es muy importante, lo explicamos, central. Entonces, el mapa vascular, que es lo que IOTA está hace pocos años recién tomando en cuenta, considera eso, que no tenga flujo, que tenga poco flujo, moderado flujo o alto flujo, ¿no? Eso tiene que ver con el mapa vascular. Pero hay otro tema que creo que es trascendente también, que es probable que en los próximos años lo incluya IOTA, porque para esto tiene que tener estudios mucho más grandes, ¿no? Con evaluación de resultados, es los índices de resistencia, que es parte del estudio, no es como hace el 2004, por ejemplo, escuchábamos una conferencia en un congreso mundial donde decían que cuando hay un IR menor de 0.5 era cáncer sí o sí. Eso es falso, totalmente falso. Generalmente los tumores malignos tienen índice de referencia bajo, una gran vascularización, índice de referencia bajo, porque estos vasos no tienen la capa muscular, son vasos anormales. Entonces, incluir un factor, los índices de resistencia en estos tumores, doctora Connie, es muy importante empezar a crear nuestra experiencia, y nuestros hallazgos fueron en ese sentido. Era clarísimo que los tumores benignos tenían índices de resistencia más bajos que los tumores malignos. Entonces, el mapa vascular, los índices de resistencia, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a identificar la posibilidad de malignidad, ¿no? Porque eso, con ecografía no hacemos diagnóstico. Pero eso que permite que esa paciente que tiene factores de riesgo vaya a un centro especializado, que la manera que un oncólogo, un gineco-oncólogo, ¿no es cierto?, y no sucedan problemas tan serios como hay que operan en clínicas pequeñas, e incluso con la patología que no la conocen. Parece mentira, pero ocurre eso, una patología desconocida. Entonces creo que en su pregunta, preocuparnos por eso. Quienes hacemos ultrasonido, dedicarnos más al ultrasonido, publicar, como Guillermo, tenemos que publicar, la que tener mucho más casística, probablemente de poco tenemos la información sobre eso. Y ese es el mensaje que les quería dar. Guillermo, muchas gracias, doctor Guzmán. Tengo una pregunta para el doctor Edminaborta. Una parte de la adenomiosis es la fisiopatología y la fisiología, pero algunos autores diferencian la adenomiosis de la cara posterior cerca a la serosa como endometriosis, y otros lo representan que es parte de la adenomiosis. Yo quería saber su opinión. Y otro segundo punto, si el endometrio penetra el miometrio, ¿por qué el resultado es que la cavidad endometrial se ve restringida lateralmente al final? Gracias por las preguntas muy interesantes. Primero, hay más de una teoría acerca del origen de la endometriosis, ¿no? Una de ellas, ¿no?, es la invasión o la irregularidad de la zona de unión, pero también se postula que puede haber invasión desde la serosa de focos endometrióticos que penetran hacia el endometrio. Existe una clasificación de los grados de endometriosis, ¿no?, superficial, intermedia y profunda, pero esa clasificación es histopatológica, ¿no? Y la verdad, en cuanto a la patología, o sea, en cuanto a la patología misma, fíjense, no hay un consenso acerca del diagnóstico. Ciertamente ese tema de la endometriosis, de la adenomiosis de la cara posterior, es controvertido, y me parece que va a seguir siendo controvertido en vista de que no hay un consenso en base a la fisiopatología de la enfermedad. Y, perdón, me olvidé la segunda pregunta, Guillermo.
En realidad es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué se restringe la cavidad endometrial si es el endometrio que penetra el endometrio, debería ampliarse la cavidad? La verdad que no tengo una respuesta para eso, ¿no? No sé si recuerdan una de las imágenes que mostré de un plano coronal en 3D de una enfermedad bastante avanzada, ¿no? Donde se ve una irregularidad completa de la cavidad muy notoria. O sea, el efecto es ese, ¿no? Que la cavidad en sí como que se va estrechando. Bueno, la verdad que histopatología médica no he encontrado una explicación para eso. Ciertamente, como les decía, mientras más evidentes sean los signos ecográficos que encontremos, es más probable que estemos confirmando el diagnóstico, con mayor la certeza del diagnóstico no invasivo. Y usan los criterios de restricción de la cavidad endometrial y de aumento del volumen uterino para el diagnóstico de adenomiosis. No los uso, ¿no? Uso los criterios de Musa. Recién el mes pasado ha salido una nueva revisión de los criterios de Musa. Participan varios expertos y que presentan esa clasificación que les mencionan, ¿no? Lo que son los criterios directos, que tienen que ver directamente con la presencia de tejido anormal, y los indirectos, que son relacionados a la reacción inflamatoria. Pero no criterios de medidas. Incluso en una charla que escuché de la doctora Telum hace poco en ISUO, mencionaba que durante muchos años se estudiara la diferencia en la medida de la zona de unión, y para quienes hacen ecografía en forma digamos continua, ¿no? Se sabe, ¿no?, que no siempre se puede hacer un buen plano coronal, de la cavidad endometrial, ¿no? Eso todos me pueden dar la razón, ¿no? Hay casos que son muy bonitos y que sale una cavidad, pero lindísima. Pero hay planos en los cuales, sobre todo si la paciente, por ejemplo, está tomando anticonceptivos, por ejemplo, está con tratamiento hormonal, ¿no?, o sea, en la primera fase del ciclo, ¿no? No sale nada, no sale muy irregular. Entonces, las medidas tienen una variabilidad muy grande, ¿no? Y lo que recomendaba la doctora Tena es decir, no mire, ¿no? O sea, tú lo ves irregular es un criterio sospechoso, ¿no? Pero buscar la medida, ¿no?, la diferencia, el tratamiento, la verdad que es bien difícil. Muy bien, gracias, Roberto. Doctora Connie, tengo una pregunta que aquí del auditorio para usted. Dice, ¿qué porcentaje de las lesiones trata el ginecólogo y cuántos hay que derivar al oncogineco? Y es una cosa que no ha mencionado, ¿no? De acuerdo a la recomendación de IOTA, ¿en qué porcentaje de riesgo tiene que estar para derivar al oncogineco? No lo escucho. El punto de corte es el 10%. Si sale el Artnet Model, más del 10% ya es para derivación del oncogineco. Bueno, ahí hay alguna discrepancia, ¿no? Porque algunos de los modelos dicen que más del 50%, y entre el 10 y el 50 debe ser un ginecólogo experto. Pero en realidad la otra pregunta que hacen es, ¿qué porcentaje al final de las lesiones terminan derivadas al oncogineco? Si nosotros aplicamos, si ves el gráfico, no lo tengo ahorita a la mano, pero si ves el gráfico, va a depender de qué va a depender de qué forma de reconocimiento hagas. Si por ejemplo haces el patrón de reconocimiento
y ese patrón de reconocimiento, como había dicho, te da 3 posibilidades. Si es maligno, ese ya de frente va a ir a la evaluación por el gineco-onco. Pero si te sale un patrón indeterminado, entonces ese va a ir a estudio Doppler, y si el estudio Doppler, como bien decía el doctor Guamán, es de una manera central, bueno, no he encontrado como el índice de resistencia, porque vieron, estuve evaluando algunos estudios del profesor Alcázar, y no quedaron como concluyentes. Entonces, ellos ven esta nueva forma de valoración del estudio Doppler, ¿no? Si el estudio Doppler tiene un patrón en las áreas sólidas o en las zonas papilares y es un 3 o 4, esas también van a derivar a gineco-onco, ¿no? Si, por ejemplo, estás haciendo un patrón de reconocimiento con los 3 pasos, evalúas los descriptores fáciles, te sale indeterminado, pasas a la simple rule, te sale indeterminado, pasas a la evaluación de experto, vas a regresar a esa valoración, y entonces es la que les decía primero, ¿no? Que pasa al gineco-onco ya cuando tiene vistos de malignidad, ¿no? Y en el otro caso, en el Agnes Modes, el valor de corte que he encontrado es del 10%, ¿no? Como dice el doctor Guamán, si hay muchas formas de valoración, es porque realmente si bien es cierto, te da bastante sensibilidad y especificidad, como hemos visto en el patrón de reconocimiento, pero no es 100% concluyente, ¿no? Tal vez, como decía en la ponencia, habría que hacer un estudio de patrón de reconocimiento y las otras formas, como el Agnes Modes, que es la que demostró mayor sensibilidad, para ver con cuál de las dos sería más recomendable hacer la evaluación. Eso es lo que he encontrado. Entonces, la respuesta a esa pregunta no es una respuesta directa, sino que va a depender del modelo que tú estés escogiendo hacer la valoración de estas masas anexiales. ¿Me permites un comentario, Guillermo? Por supuesto, doctor. Estamos abiertos al diálogo. Claro, lo que dijo la doctora Costa. Mire, la evaluación ecográfica tenemos que hacerla integralmente con el paciente, ¿no? Aspectos epidemiológicos, si tiene ansiedad 125, etc. Pero si nos basamos solamente en la ecografía, ya cuando vemos un tumor sospechoso con 2 o más criterios de malignidad, esa paciente tiene que ir a ser manejado por un especialista. Esa es la experiencia que sacamos en el trabajo que hemos publicado, ¿no? Pero no nos retiramos solo ecográficamente, porque son pacientes generalmente tratados en una institución. Entonces necesitan ya otras pruebas, y así seleccionamos mejor los pacientes que van a ir al especialista, porque hay que tener en cuenta que en nuestro país, hablamos del país, no de Lima solamente, tener en cuenta que no en todos los sitios pues tenemos ginecólogos, no, ni siquiera unidades o servicios de cáncer. Entonces es muy importante seleccionar adecuadamente a ese paciente, porque lo más probable es que ese paciente tenga que terminar o en el INEM, ¿no? Si no tiene seguro, o en el hospital de Bagliati, si es que tiene seguro. Entonces es muy importante lo que la doctora Connie dice, tratar de seleccionar. Esta fue nuestra experiencia. 2 marcadores ecográficos de riesgo o más para seleccionar a la paciente. Es muy importante el tema, porque al final el tema de IOTA es saber a quién derivar, ¿no? Y el otro extremo de ¿cómo se llama? De este espectro diagnóstico es cuándo decir esta lesión es realmente una lesión, porque la definición de lesión es algo que nosotros miramos y que no estamos, o sea, no nos parece normal, no nos parece fisiológico, ¿no? De repente muchas veces confundimos un cuerpo lúteo o un folículo muy persistente con una, ¿no? Y decimos, ¿esto es o no es una lesión, ¿no? En ese lado del espectro es la otra parte difícil, ¿no? Decir, esto es normal. Cuando encuentran esas lesiones que tienen dificultad, y esta pregunta es para todos, porque yo creo que todos van a eso, ¿en cuánto tiempo vuelven a citar a esa paciente? En una lesión que les parece normal, pero que, bueno, no están seguros. Doctor Moisés. Sí,
dependiendo de cada caso, dependiendo, le digo, traten la paciente en general. ¿Qué edad tiene esa paciente? ¿Qué factores epidemiológicos tiene? ¿No? Y de acuerdo a esto es probable que en primera evaluación ya tengamos el riesgo, en la primera evaluación. ¿Ya? Y en caso de duda, por ejemplo, hay casos que necesitamos que la paciente se ponga un enema porque no se puede evaluar bien la pelvis porque tiene mucha masa fecal. Se pone un enema, podemos verla en 2 o 3 días más, ¿no es cierto? De acuerdo a cada caso, no es que al mes, a 2 meses. Si es una mujer en edad reproductiva, tendremos que ver también con su ciclo. De acuerdo a eso, podemos diferenciar. Pero es muy raro, digamos, confundir una masa fisiológica con una masa neoplásica maligna, sobre todo con factores de malignidad, ¿no? Doctora Lina Horta. Sí, yo coincido con el doctor Moisés Guamán, que va a depender de cada caso, de cada paciente, ¿no? Ciertamente es una mujer que está en edad reproductiva, ¿no? El límite más lógico es su ciclo menstrual, ¿no? La cita después de su siguiente menstruación, para poder diferenciar lo que es una masa fisiológica de una normal, ¿no? Y si es una paciente postmenopáusica, pues ya ahí el criterio es mucho más arbitrario, ¿no? Dependiendo de lo que uno vea, del tamaño, la presencia de líquido acítico, puede ser, no sé, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya eso es más arbitrario, no hay un estándar en ese aspecto. Bueno, yo quiero agradecer a toda la mesa que está presente acá, porque yo creo que se ha tocado lo más ampliamente que se ha podido este tema para el tiempo tan restringido de los temas que son boom ahora en nuestra especialidad. Yo quiero agradecerles a los tres y volver a llamar al doctor Erasmo Huertas para que pueda hacer algunos comentarios finales y cerrar esta mesa. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿me escucha? Sí, claro y fuerte. Gracias, Guillermo. Gracias también a los doctores que han participado, al doctor José Guamán, al doctor Roberto Albinagorda, a la doctora Connie Nazario, por sus excelentes y muy actualizadas charlas que nos permiten tener una comprensión más exacta de la patología ginecológica y cómo el ultrasonido nos puede ayudar tremendamente en el diagnóstico, en el pronóstico e incluso en el manejo de esta patología ginecológica. Gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirnos estar en este simposio y gracias a todos ustedes por su paciencia. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Erasmo, gracias a todos. Hasta luego, doctor.